emprendimiento, específicamente el emprendimiento de género, y nos acompaña en el estudio Alfredo Sánchez, director de Negocio Pyme. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Mariana, un placer como siempre compartir contigo y bueno, con tu audiencia. Señalaba el tema del emprendimiento de género. ¿Qué podemos hablar sobre cómo está catalogado el emprendimiento por géneros en Venezuela? Nosotros tenemos un fenómeno interesante que está asociado no solo a lo que es el fenómeno de emprendimiento global y nacional, sino a lo que es el motor de la economía que constituyen las mujeres, ¿no? Al hablar de emprendimiento de género, donde vemos que la vocación emprendedora por parte de las mujeres, cuando tú ves la estructura de la vocación emprendedora en Venezuela, el emprendimiento femenino es muy importante. De hecho, son uno de los grandes motores en la actividad económica, pues en más de la mitad de los hogares venezolanos no tienen una figura paterna activa. Y además, en muchos casos, las mujeres son las que llevan adelante el entorno familiar, lo que llevan la economía del núcleo. Y por supuesto, esto hace que el emprendimiento sea visto por las mujeres como una opción de crecimiento e independencia económica. Entonces, es un fenómeno venezolano y latinoamericano en general, porque nuestras sociedades tienen ciertos rasgos matriarcales. El peso de la mujer es tan grande y obviamente, si la mujer lleva un liderazgo en la economía familiar, el emprendimiento es un camino para que canalice sus energías. Ahora, se habla de la mujer y de la mujer latinoamericana y venezolana como una mujer fuerte, aguerrida. ¿En materia de negocios es igual? Sí, es aguerrida, es líder, pero en buena medida hay unas limitantes con lo que es unas percepciones sobre el emprendimiento que asumen los géneros. Y tiene fenómenos que eso incluso las mujeres tienen que superarlo. Tú tienes fenómenos de mujeres que son vicepresidentas, gerentes de una organización, deciden tomar el camino del emprendimiento y entonces lo primero que piensan es hacer galletas. Bueno, una persona que tiene todo este background y todo puede canalizar, montar una empresa de consultoría, montar una plataforma de learning, y entonces hay una percepción o autopercepción cultural donde el emprendimiento femenino se canaliza mucho hacia ciertas actividades tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Las energías están, pero lo que hay que abrir o superar esas brechas que se generan sobre que el emprendimiento femenino tiene que ir hacia unos ámbitos específicos. Las mujeres pueden perfectamente desempeñar roles en cualquier sector económico, en cualquier área, y por supuesto el emprendimiento tiene que reflejar esa realidad. Ahora, ¿se desempeñan en este ámbito doméstico o tratan de llevar su emprendimiento por el área doméstica porque encuentran trabas en el mercado o simplemente es un tema de trabas o de barreras mentales? Yo creo que hay un componente más de barreras mentales. Incluso si te pones a ver, cuando tú ves Venezuela, tiene la particularidad que el rol de las mujeres en cargos de liderazgo es muy alto. Es muy alto en la empresa privada. Muchos hemos tenido jefes mujeres cantidad de veces, que no pasa así en países desarrollados. En muchos países desarrollados el peso de la mujer en la ecosociedad es mucho menor, es mucho más limitado. Entonces en Venezuela tenemos esa realidad que está mucho en los ámbitos institucionales, pero que en los ámbitos de emprendimiento a veces comienzan a haber una tendencia de emprendimiento tradicional. Yo lo que creo que tienen las mujeres que ese rol de liderazgo que están asumiendo o que ya manejan. Estaba el otro día en la Universidad Simón Bolívar y me llamó la atención porque tú hace 10 años ibas a la Simón Bolívar y eran puros hombres, y ahora tú vas a la Simón Bolívar y son puras mujeres en carreras técnicas, que normalmente las carreras técnicas eran percibidas con una barrera de género. Yo creo que hay un componente de mentalidad, pero también hay que hacer políticas públicas para fomentar ese cambio de mentalidad y para que las mujeres asuman ese rol como dinamo económico de la sociedad. Casi todas las políticas públicas de desarrollo económico en América Latina actualmente están enfocándose mucho en las mujeres como ejes de activación económica y de progreso. ¿Por qué enfocarse en la mujer? ¿Es la mujer más planificada? ¿Es la mujer más capaz de organizar algo y llevar y conseguir una meta? Sí, a lo mejor el gremio masculino van a mandar unos tuitos o algo, pero lo que se ha visto es que el manejo de la economía familiar o la experticia en el manejo de la economía familiar combinada con la actividad profesional genera un impacto mucho mayor en la sociedad. Entonces, incluso muchos de los programas sociales se canalizan a través de mujeres porque se asume que el manejo va a ser más eficiente. Entonces, hay un componente cultural, un componente de responsabilidad hacia el núcleo familiar que por supuesto el emprendimiento es una forma de poderlo canalizar. Nosotros acabamos de sacar un libro que se llama La Mompreneur Digital, manual para mamás emprendedoras hispanas y latinoamericanas en internet, con mi coautora que es una venezolana que vive en Canadá y es muy estudiosa del área de emprendimiento latinoamericano, Josepina Russo, y ahí hemos detectado cómo existe ese fenómeno en todo nuestro continente, en todo nuestro subcontinente. Y la idea es que entonces las mujeres tomen ese control de su energía productiva, de su actividad, y la apalanquen en tecnología. Entonces lo que tenemos que buscar es que más que todo las condiciones están, el tema es la sensibilización, la formación en esas áreas. El acceso de las mujeres a los créditos
y a todo lo que es el músculo financiero para llevar a cabo un emprendimiento no doméstico, sino ya de este nivel. ¿Es fácil, es posible? ¿Tiene más acceso la mujer que el hombre? No, ahí depende, por supuesto, de la formación y la calidad de los planes de negocios que puedan desarrollar y la calidad de los modelos empresariales que puedan llevar a cabo. No pudiéramos decir que hay unas barreras, especialmente, un banco lo que va a evaluar, un banco multilateral, una institución crediticia, un banco de desarrollo, una banca privada, una banca pública, lo que va a valorar es la calidad, por supuesto, del modelo de negocio. Lo que tenemos también que lograr que las mujeres cada vez tengan una mayor cultura de negocios. O sea, que esas energías productivas, donde extrapolan muchas veces la economía familiar a la economía, independiente, que esas energías productivas se profesionalicen y que tengan formación de negocio para que a la hora que vayan a aplicar a créditos, no a programas sociales. Sabemos que programas sociales son excelentes administradoras y es la mejor manera que los recursos sean productivos. Pero cuando vayan a proyectos económicos, compitan en las mejores condiciones para acceder sobre la base de su calidad. Porque tampoco hay que dar unas preferencias por género, ¿no? Tiene que ser igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a todas las opciones que da el mercado. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticias Globo. Él es director de Negocio PYME. Hablamos sobre el género y el emprendimiento. Hablábamos sobre la capacidad de la mujer y todo esto. Quisiera, además, usted señalaba que cada día se ven más estudiantes mujeres en áreas de ingeniería, en áreas de técnicas. Ahora, ¿se ve más interés de la mujer o se ve más participación de la mujer en escuelas de negocios, en escuelas para liderazgo? Sí, fíjate, ayer estaba viendo casualmente un estudio que se hizo en una política de emprendimiento de un gobierno local, y en ese estudio se mencionaba, pero en el caso del municipio de Baruta, se mencionaba que el 60% de los participantes en los programas de formación eran público femenino. Público femenino donde tenías además personas solteras, había bastantes jóvenes que lo estaban desarrollando, pero también muchas mamás, y muchas mamás que tenían esa vocación de desarrollar el emprendimiento para lograr el crecimiento profesional con el crecimiento familiar. Entonces, para tener esa flexibilidad. ¿Qué sucede? Hay una vocación porque estas personas no lo están viendo solo como una manera de hacer dinero, lo están viendo como un proyecto de vida y proyecto de su núcleo familiar. Además, estaba el tema de cuando las mujeres están, la madre desde el hogar, porque hemos visto en el caso del emprendedor venezolano, en el caso del trabajador venezolano, que los venezolanos se forman desde la escuela, desde el colegio, la academia, a la universidad, se forman para ser empleados, pero no hay una formación completa desde tempranas edades para ser líderes o para ser gerentes o para ser dueños de tu propio negocio. No existe esa cultura. Ha avanzado en eso en alguna medida y desde el hogar están las madres orientando a sus hijos no solamente a tener una profesión, no solamente a ser un buen empleado, sino además a ser un líder, a ser un emprendedor. ¿Se está enseñando eso desde el hogar? Yo diría que el sistema educativo formal se ha quedado rezagado. Nuestras universidades no están dando oficialmente o formalmente las carreras o dando, por supuesto, el pensum que responde a esta necesidad. Pero la sociedad misma está dando opciones. Entonces, si bien nuestro sistema educativo formal se ha quedado rezagado, hay todo un movimiento por ONGs, por universidades, por gobiernos locales, por distintas instancias, fundaciones, que están promoviendo esta iniciativa. Incluso que las mismas universidades a lo mejor no están en los currículums de las universidades, pero están creando centros emprendedores. ¿Qué tenemos que hacer? Que el sistema educativo formal, en todos sus niveles, educación base, primaria, secundaria, educación universitaria, comience a dar esas herramientas para potenciar esas energías. Entonces, hay un fenómeno donde la sociedad ha desbordado al sistema regular de educación, y también, como la misma sociedad la ha desbordado, es también porque viene del hogar. La percepción generalizada es que a través de mecanismos independientes puedo lograr mayor crecimiento económico y profesional, y por supuesto eso que está tan presente en los núcleos familiares, los niños lo moldean. Ya esta generación que estamos teniendo de jóvenes, de niños, están viendo a sus papás, a sus padres asumiendo roles independientes, y eso evidentemente los permea a que la vocación hacia el emprendimiento sea mucho más alta. Cuando yo estudiaba, cuando yo estaba en la universidad, nadie me hablaba de plan de negocio, utilidad, estructura de costos. Nosotros tenemos que aprender a punta de ensayo y error. Todas estas generaciones ya desde el bachillerato, ya de alguna manera, o formalmente o informalmente, le llegan estos conceptos. Y esto evidentemente tiene que tener impacto en lo que es la economía venezolana en un futuro. Lo que debe ser perfeccionado. Exacto, debe darse una formalidad, debe verse como una política pública, además de desarrollo económico, que esté desde las más altas esferas del Incluirse Estado. En los currículos académicos. Incluirlo en los currículos, y que la sociedad además, no como se está haciendo en muchos casos actualmente, que es como aislado. Un clamor de la sociedad puede responder a esa demanda de la vocación emprendedora, pero que
haya un acuerdo nacional en el tema. Y ese acuerdo nacional en el tema tenga a los gobiernos, empresa privada, academia, ONG, para, por supuesto, dar respuestas efectivas y con impactos reales. Tengo que hacerlo Visión Economía. Estamos conversando con Alfredo Sánchez, él es director de Negocio Pyme. Estábamos hablando sobre el emprendimiento. Además, en materia de emprendimiento, además del tema del género, además de la necesidad de formación, se está entendiendo en Venezuela, hay en Venezuela el sentido de oportunidad del momento en que se está viviendo, que quizás puede ser la oportunidad para desarrollar muchas cosas que no se han desarrollado en nuestro país, con un aparato industrial que está bastante decaído, pero que además entonces puede ser una oportunidad de negocio para muchas personas. Se está evaluando esa condición, se ve ese sentido de oportunidad en quienes se están formando para los negocios. Yo creo que en el discurso de todos los actores que hacemos vida en el mundo del emprendimiento, tenemos que adecuar el discurso a la realidad del país actual. Nosotros, emprender en Venezuela no es más que emprender en Suiza, en Colombia, en Estados Unidos. Tenemos unas realidades muy particulares como país, pero tomando que el carácter en mandarín, en chino, de crisis y oportunidades es el mismo, de las crisis surgen oportunidades, yo pienso que tenemos que hacer un mapa del entorno de negocios venezolanos y las oportunidades que pueden estar en el marco de la situación económica complicada que tenemos. Que, como lo vimos en un programa anterior, existen ciertos nichos en los cuales se pueden desarrollar oportunidades de negocio, y oportunidades de negocio en lo que es la sustitución de importaciones, como lo hemos comentado anteriormente, sin sonar a cepalista de los 70, pero evidentemente el mercado venezolano tiene muchas necesidades que se cubren con importación, y que esas necesidades por restricciones de divisas ya no se van a poder traer esos productos. Entonces hay que ubicar qué productos soy viable de producir en Venezuela, teniendo esa suerte de protección no declarada que existe, para, por supuesto, para cubrir la demanda del mercado, y que, bueno, cuando mejoran las condiciones económicas, tener unos productos competitivos. Tenemos como una protección de la producción nacional de alguna forma por el encarecimiento de la divisa. Otras oportunidades están vinculadas al talento venezolano, aquellos servicios de base tecnológica que yo puedo prestar desde Venezuela y ofertar en mercados internacionales. Servicios desde diseño, programación, desarrollo de software, asesorías, consultoría, proyectos de e-learning, se puede prestar desde Venezuela con tarifas muy competitivas, porque como el talento venezolano a nivel internacional su valor o las remuneraciones son bajas, entonces eso permite que tú puedas ser muy competitivo afuera e incluso tener ingresos superiores a los que da el mercado venezolano. Otro componente son los sectores populares. El 80% de los consumidores en Venezuela están en las zonas populares, que tienen un alto poder de consumo consolidado y que, por supuesto, tenemos que tenerlas en el radar. Entonces, en términos generales, es ver, tenemos una crisis, evidentemente, donde la crisis puede generar oportunidades. Y yo invitaría a que todos los que somos actores del mundo del emprendimiento adecuemos el discurso a esa realidad. El emprendedor venezolano está buscando una sinergia entre conocimiento en plan de negocios, mercadeo, ventas, recursos humanos, pero aplicado a nuestro entorno, que es muy particular. Y los países que ahorita son imanes de inmigración venezolana, hace 20 años eran países que tenían profundas crisis económicas, que tenían hiperinflación, que tenían muchas guerras civiles, que tenían grandes problemas, y encontraron el camino del progreso. Las sociedades, si deciden encaminarse hacia el progreso, no hay nadie que las detenga. Así que vamos a adecuar a que en el marco de la crisis puede haber oportunidades, y asumir que Venezuela es un país que tiene perfecta capacidad de recuperación. Además, ¿cómo hacer de que todas estas personas que están hoy en la economía informal dejen de verlo como un sector informal y pasen a ser esos pequeños empresarios? Sí, uno de los grandes retos que confrontamos es la formalización y la mejora de la calidad del emprendimiento. Mucho del emprendimiento venezolano es de subsistencia. Tenemos que profesionalizar ese emprendimiento, que aquel microempresario que hoy está simplemente, cubriendo mis necesidades básicas de alimentación, ese microempresario diga, no, yo tengo un proyecto empresarial de vida, y yo soy un autoempleado, después ser un microempresario, luego una pequeña empresa, después una mediana empresa, y si Dios quiere en 20, 30 años una gran empresa. Eso es lo que hace grande a los países. Entonces el emprendimiento venezolano, que en buena medida es subsistencia, y también en Latinoamérica lamentablemente, es un fenómeno general, tenemos que darles herramientas para que se profesionalice y la gente haga una carrera emprendedora exitosa como quien hace una carrera corporativa exitosa. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Ahora vamos a ver